amor. Gracias, Padre, por unirnos a través de tu palabra. Declaramos, Señor, que tu palabra es verdad, que tú abres los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Decimos todo, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dígalo conmigo, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dilo de nuevo, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, bueno es el Señor, bueno es Dios, bueno eres un papá bueno. Oh, gracias, Señor, porque tienes planes hermosos, porque tu palabra se ha de cumplir, porque en estos tiempos, Señor, la iglesia de los últimos días, somos la iglesia de los últimos días, somos la iglesia del gran avivamiento. Señor, esperamos ese día cuando nos levantes y nos lleves a tu presencia. Anhelamos ese día, Señor. Deseamos estar en tu presencia, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá división, no habrá prejuicios, no habrá violencia, no habrá muerte, no habrá destrucción, no habrá escasez. Pero, Señor, sentimos que somos la iglesia llamada, Señor, a ser el instrumento del gran avivamiento, de la gran cosecha. Hay muchos allá afuera, Señor, que todavía están buscándote y no te han encontrado. Por eso te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esa misma pasión por las almas, ese mismo llanto cuando veía, Señor, una ciudad en incredulidad, tanta ignorancia, que estuvo dispuesto, Señor, a dar su vida por el pecador, por los injustos. El justo murió por los injustos. Por eso, Señor, aviva el fuego en cada uno de nosotros. Que no perdamos la perspectiva, que no perdamos, Señor, el llamado de cada uno de nosotros de hacer discípulos. Perdónanos porque nos hemos perdido en nuestro mundo de problemas, de limitaciones, de escasez, de conflictos, de relaciones. Hemos hecho, Señor, todas nuestras circunstancias el centro de nuestra vida y nos hemos olvidado, Señor, que el centro de nuestra vida lo eres tú. Y nuestros corazones, Señor, el llamado grande es a cumplir con la gran comisión, la pasión por las almas, la pasión por las vidas, ser instrumentos para añadir valor, Señor, a tantos que están en estos momentos tristes, sin rumbo, sin dirección, ciegos, desolados. Hay tanto, Señor, por hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo, que a través de esta palabra que estaremos compartiendo en estos viernes, avives el fuego nuevamente en cada uno de nosotros y nos metas en ese mover de tu Espíritu Santo de la iglesia, Señor, de estos últimos días. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor, porque así lo harás y así lo haremos. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Y amados, así comienzo esta noche porque creo
que el Señor va a estar rompiendo muros y muros y muros y quebrantando muros. Tenemos que ser ese pueblo guiado por el Espíritu Santo para conquistar vidas, conquistar familias, conquistar ciudades. Y tú y yo hemos sido llamados. Y yo he sentido en estos días, y el Señor me ha confrontado a mí primeramente, fuertemente, porque cuando entramos en ese mundo de conflictos, de retos, de problemas, de crisis, todo se centraliza en eso. Y nuestro sentido, y dormimos y soñamos con el problema y pensamos nuevamente en lo que está pasando y cómo resuelvo mi situación y qué hago y cómo lo hago. Y eso es un entretenimiento, amados. Eso es una forma del enemigo desviarnos del propósito de Dios, de que tú seas ese instrumento de poder, de cambio. El Señor te ha llamado a ser el instrumento de cambio. Te ha colocado en lugares muy importantes. Te ha dado su espíritu, te ha dado su poder, te ha dado todos los recursos. Lo peor que nosotros podemos sentir y pensar es que no tenemos los recursos. Es falso. Eso es un engaño del alma y de la mente, precisamente porque nos sentimos impotentes, precisamente porque estamos siendo controlados por las circunstancias, el diario vivir, trabajando 24/7, matándonos porque tenemos que eh, financiar nuestra vida, cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, el Señor nos ha dicho, mismo Señor Jesucristo, por nada estéis afanados, por nada. Y lo habla en el contexto del llamado, del propósito, de lo que somos, de quienes somos, de nuestro llamado y nuestro propósito en el mundo. Y hemos convertido los medios que el Señor nos ha dado como el fin. Y esa inquietud tan fuerte me ha vuelto de nuevo a traer el tema avivamiento. La vez pasada, cuando les hablé del avivamiento usando la profecía de Ezequiel de los ríos, mayormente estábamos hablando del concepto individual, porque tenemos que tener un avivamiento en nosotros y vivir esa experiencia de estar en las profundidades constantemente. Tenemos que sumergirnos en el Espíritu, en las aguas del Espíritu. Y veíamos cómo las aguas salían del mismo altar de Dios. Y lo interesante es que esas aguas salían del templo y empezaban a cubrir toda la tierra, porque ese es el propósito del gran avivamiento, que esas aguas salgan del templo, donde nosotros pensamos que es donde está la bendición y el avivamiento. Y es bueno cuando nos reunimos, estamos dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor, pero estamos perdiendo la perspectiva que el Señor nos dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, y para eso hay que salir, para eso está la gente. Y tenemos que empezar a hacer esas oraciones tan sencillas y tan básicas. Señor, dame una cita divina, dame una oportunidad de hablarle a alguien. Escuchaba los otros días a John Maxwell hablando acerca del liderazgo y él decía que eh, nuestra responsabilidad es añadir valor a todas las personas, no convencerlos, no reclutarlos, no decirle, vengan, vamos a hacer esto o lo otro, no, añadirle valor. ¿Y qué mayor valor que Jesucristo? Compartir la vida de Jesús. Ese es nuestro llamado. Tenemos un tesoro tan grande. Pero me interesa que trabajemos ya no como individuos. O sea, ustedes han sido convocados hoy
y están en este momento conmigo, porque la única manera de nosotros poder alcanzar ese gran avivamiento es si nosotros cumplimos con los principios que nos dejó el Señor en su palabra, especialmente en el libro de los Hechos. En estos días, David, que se reúne con los nenes para desayunar, y nosotros estamos ahí, y le lee la palabra, y estaba leyendo sobre Josué, estaban leyendo todo el libro de Josué, y cuando estaban tratando con el momento cuando el pueblo de Israel, el Señor le dice que dé vueltas, y dieron 7 vueltas, y después gritaron y se cayeron todos los muros. Fíjense que todo fue un movimiento colectivo. No fue Josué solo el que hizo que cayeran los muros. Josué solo no podía hacer que los muros cayesen. Todos tenían que gritar, todos tenían que marchar, todos tenían que alabar. Por eso puse este cántico, porque es que tenemos que salirnos de nuestro encierro, amados. Amada, amado, tienes que salirte de ese encierro. Tienes que salir. Estás controlado por tu situación y tus circunstancias. Estás controlada por todo ese afán de la vida y has perdido el primer amor. Has perdido el sentido que cuando conociste al Señor Jesús, querías estar con los hermanos. Y estaba compartiendo con Jorge ayer y hoy con Pastor John sobre este nuevo liderazgo de jóvenes que están empezando en el camino del Señor, que están arrancando. Y me decía Pastor John de intercesores que se están uniendo de madrugada a orar, que son estas mujeres que el Señor ha traído, que lo que tienen probablemente 2, máximo 3 años de nacido, que están en ese fuego. ¿Cómo han traído un avivamiento? El fuego, la pasión, la pasión. Por eso les comparto comenzando con el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos para mí es clave. Y comienzo con las primeras características que encontramos en el libro de los Hechos. Amados, que nosotros, que tú y yo, que los que estamos aquí, que CN, que la iglesia tiene que otra vez implementar con una sola mente, con un solo acuerdo, con una sola pasión. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua del Señor Jesucristo, haber sido crucificado y resucitado, estaban todos con una sola mente, con un solo acuerdo, con una sola pasión. ¿Saben de dónde yo saqué eso? Del griego. Porque cuando yo empecé a mirar todas las traducciones al español y al inglés, se perdía lo que el Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos estaba transfiriendo. Fíjense que el Señor, antes de ser levantado y ascender a los cielos, Él los mandó a estar juntos, a esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos, luego de haberse encontrado y ha estado con el Señor por 40 días, el Señor ya resucitado, comprendieron claramente cuán importante era para que descendiera el Espíritu Santo, que todos los que estaban en el aposento alto estuviesen con una sola mente, con un solo acuerdo, con una sola pasión. Y quiero decirles qué difícil, amados, es lograr entre nosotros eso. Tener una sola mente. O sea, en estos momentos que tenemos un recurso como lo es el Zoom, ¿en dónde estás? ¿En dónde está tu mente?
¿En dónde está tu mente? Que probablemente hay tantas situaciones, tantas circunstancias que estás en estos momentos teniendo en tu mente, que lograr que tú y yo nos pongamos de acuerdo y tener una sola mente. ¿Cuál era la mente de esos hombres y mujeres que estaban orando? Era concentrados en lo que el Señor Jesús le dijo que esperaran, la promesa del Espíritu Santo. Su mente estaba en la expectativa de que descendiera el Espíritu Santo. Estaban orando y adorando porque obedecieron al Señor. Se pusieron de acuerdo. Qué difícil es ponerse dos de acuerdo. Por eso el Señor Jesús lo dijo con tanta fuerza, donde dos o más se pongan de acuerdo en cualquier cosa que le pidan o le pidamos, se nos dará en los cielos. ¿Por qué cuando oramos todas estas noches no vemos contestación de oración? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque cada uno de nosotros tiene su propia agenda, su propio asunto, su propio problema, y estamos allí para apoyar, pero no estamos en acuerdo. Y amados, estoy trayendo esto porque nos vamos a mover en esa dirección. Nos vamos a mover en esa dirección. Amados, si tú personalmente piensas que eres un agente libre, que cuando el pastor nos dice, vamos por esta dirección, y tú dices, bueno, yo pienso diferente. Entonces, amado, no estés ahí, porque dividimos, y un pueblo dividido es fácilmente conquistable. Tenemos que tener una misma dirección y en eso nos vamos. En esa dirección nos vamos. Por eso estamos aprendiendo de la iglesia que comenzó el gran avivamiento y que yo creo personalmente, amados, que la iglesia, nosotros, la iglesia de este tiempo va a ser más poderosa que la misma iglesia que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como siempre les he dicho, no se ha cerrado. Termina el día que el Señor Jesucristo levante su iglesia. Y nosotros vamos a cerrar ese tiempo, ese periodo, con una sola pasión. Nuestra pasión tiene que ser nuestro Señor Jesucristo y la pasión por las almas, la pasión por el perdido. Señor, perdónanos por tantas veces apasionarnos por tantas cosas que realmente son pasajeras y se terminan y se mueren. Y con una sola mente, con un solo acuerdo y con una sola pasión, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo tengo esa expectativa. Yo tengo esa expectativa, que eso pase en un grupo de conexión, en una reunión de oración, en una celebración. Tengo esa expectativa, por eso estoy batallando y luchando para que logremos tener una sola mente, un solo acuerdo y una sola pasión. Esto es lo que estoy inundándome y moviéndome para alcanzar, y voy a estar luchando y batallando con ustedes para que lo logremos, hermanos. Únete a esta visión, a este llamado, pero no es un llamado de CN, es un llamado de la iglesia en todas partes del mundo. Pero yo no quiero que CN se quede atrás. Yo no quiero que nosotros simplemente sigamos cada domingo cantando y bueno, la pasamos bien y qué bonito y la palabra qué bonita.
Amados, nosotros tenemos que tener un Pentecostés en cada vez que nos reunimos. Pero para eso tenemos que llegar un domingo con una sola mente, con un solo acuerdo, con una sola pasión. Sigamos. Fíjense esa palabra tan importante, perseverando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amados, he sentido que de momento nuestras reuniones de oración en las noches, nuestros tiempos de meditación en la mañana, nuestros grupos de conexión, nuestras celebraciones se ha convertido en algo como mecánico. La palabra perseverando o perseveraban es una acción, es una actitud, es una dinámica. No es una expectativa. Cada vez que vamos a la iglesia, ¿sabes cómo vamos? Pensando en qué voy a recibir, qué Dios me va a dar, qué voy a aprender, qué cambios van a pasar en mi vida. Y todo, incluyéndome a mí, está centralizado en yo, en yo, en dónde está ahí. Que perseveraban en buscar que fuesen sanos, que perseveraban que buscar que aprender de la palabra y tener más conocimiento. No. Cuando decía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no era una universidad, no era una escuela, no era un aula de estudio como en Occidente se entiende que es aprender, no. Es que cuando se paraba ese predicador, ese apóstol, y hablaba la palabra, se encendía ese fuego como los caminantes de Maús. No sentíamos ese fuego en nuestros corazones cuando le escuchábamos hablar. Esa pasión, ese fuego, eso que nos conmueve, porque el Espíritu nos está hablando, aunque el predicador no sea bueno, aunque no sea un predicador, pero es la palabra, amados. Y cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando en ese concepto teológico que se convirtió la iglesia con el tiempo, que todo se hizo como una biblioteca y todo se encajonó. No, 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 amados, eso no es el concepto. La doctrina es la palabra que sale de la boca de Dios, que se convierte en autoridad y que todos temblamos. Todos nos conmovemos cuando esa palabra, que es la palabra que sale de la boca de Dios, aunque después que yo haya leído, diga dos o tres cosas que de momento, bueno, pero es la palabra. Pero también hay un sentido de reconocer al, la autoridad que el Señor ha puesto para hablarnos. ¿Qué el pastor nos va a decir hoy? ¿Qué nos está impartiendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué el Señor está poniendo en su corazón? O sea, los viernes de poder es impartición, es compartirles lo que el Espíritu me da para que ustedes lo reciban y caminemos juntos. Estemos en la misma dirección, vayamos en la misma dirección. Como hoy día hay tanto
dónde buscar, dónde leer, dónde encontrar tanto predicador, tanta enseñanza. Entonces, no caminamos juntos, porque tu mente y tu corazón están divididos en diferentes visiones y en diferentes direcciones. Imagínate un ejército, que un pelotón de soldados sigue de momento un general que le está diciendo una cosa y de momento se va otro general que le dice otra cosa y después va otro general, otro sargento, otro capitán, otro teniente y empieza a seguir lo que otros líderes están diciendo. Se pierde la guerra, no hay unidad. Por eso Dios pone generales en lugares específicos, con propósitos específicos, con misiones bien definidas. Y un general no interviene en lo que otro dice y en lo que otro hace, porque saben que son territorios que se le ha entregado con armas especiales que se les ha entregado, con estrategias muy específicas y muy definidas que se le ha entregado para tener éxito en la guerra, entre todos. Cada pastor, cada apóstol, cada líder que el Señor pone en un territorio tiene una dirección. Y nosotros tenemos que entender esa estrategia. Por eso perseverar es mantenerse constantemente en lo que le está diciendo. El mismo apóstol Pablo decía que él no se metía donde otro apóstol había entrado. Él mismo lo decía, porque él sabía que eso divide. Seamos estratégicos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, amados. Cuán importante es tener la común unión, lo que nos une, lo que realmente es Jesucristo, ese compañerismo, esas reuniones que ustedes tienen en las noches, en los hogares. Es tan importante tener comunión. La palabra nos une, la adoración nos une, la oración nos une, pero hay un amor que nos une, que nos cuidamos unos a los otros, que aprovechamos ese momento, un domingo en la celebración, el abrazo, el estar juntos, el sentirnos que si alguien no está, me siento que falta. Para mí un domingo es tan importante estar con ustedes. Yo no me veo fuera de estar con ustedes un domingo, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Pero vivimos en un tiempo, amados, donde no valoramos eso. Y bueno, tengo un trabajo, tengo un negocio, no me siento bien, me quedé porque un familiar llegó a la casa, nos está visitando. Entonces las prioridades cambian y por eso no vemos avivamiento, porque no estamos perseverando todos. El partimiento del pan cada vez que tomamos la cena del Señor. Se manifiesta el poder de la cruz y de la resurrección. Y en las oraciones, amados, los días que estamos orando es tan importante. Yo sé que algunos tienen que trabajar, pero amado, no se pierda por lo menos una o dos noches. Las otras noches éramos la pastora y yo, o una hermana que vive en otro sitio, que siempre ha estado allí, y el que estaba siendo el líder del tiempo de oración. Éramos cuatro y la palabra dice, donde dos o más están unidos en su nombre, ahí Él está. Y donde dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, el Señor contesta. Pero para mí ese no es el issue es en dónde está nuestra mente y nuestro corazón, en dónde está nuestra perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar. Una vez más usa la palabra unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, los grupos de conexión, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, amados. Corazones sencillos. No tenemos que ser doctos. No tenemos que ser complicados. Por eso el Señor nos compara a los niños.
De los tales es el reino de los cielos. Por eso cuando vemos una persona que conoce al Señor y está apasionado por el Señor, es sencillo, su adoración es sencilla, su gozo es sencillo, todo es tan sencillo, porque así es. ¿Y cómo terminaban? ¿Mm? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el avivamiento. Ese es el resultado del avivamiento. Una gran cosecha. Una gran cosecha. Viene a consecuencia de. Debe decirle, ¿saben cuántas veces yo he leído este verso? ¿Y cuánto he predicado de este verso? En mis más de 50 años de haber conocido al Señor. Pero lo puse así en rojo para que entiendan qué quiere decir. Porque yo pensaba diferente a cómo me puse a investigar en el griego el significado de cada palabra, alabando a Dios. Obviamente eso no es tan difícil. O sea, no es difícil. Eso no es una cosa que yo tengo que explicar. Nos unimos en la celebración porque venimos a alabar al Señor. Y a mí me impacta, y no lo estoy haciendo en forma de crítica, sino de ilustración para que entendamos que si el Señor es el centro de nuestra cita, o sea, si yo voy a tener un encuentro con el Señor, con mis hermanos, es un encuentro colectivo que comienza a las 11 de la mañana, no a las 11:15, no a las 11:05, no a las 11:20. Es una cita para alabar al Señor, para cantar, aunque tengamos una orquesta, aunque tengamos una pista, aunque tengamos una guitarra. Los otros días me compartía una hermana muy querida de nosotros y familia de nosotros, de cuando nosotros comenzamos. Y yo con mi guitarra, que lo que conocía eran 3 acordes, y con mis 3 acordes cantábamos y se derramaba una presencia del Espíritu Santo. Eran momentos gloriosos. Y de momento caía un perfume de la presencia, que éramos testigos, olíamos ese perfume. Y no era que alguien se llenó de colonia o de perfume, no, era un perfume celestial. No necesitábamos una orquesta, no necesitábamos videos, simplemente el corazón, el sentido de alabar al Señor con una guitarrita mal tocada y no con voces afinadas, pero con corazones que venían a alabar al Señor. Yo añoro esos tiempos donde empecemos a tener manifestaciones reales, amados, reales. Y usted puede preguntar a los que estuvieron con nosotros en ese tiempo, y algunos que están con nosotros en la iglesia, que fueron testigos de un viento, de una presencia del Espíritu Santo, y sentíamos ese viento. Y era hermoso poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, porque dice, y teniendo favor con todo el pueblo, pero teniendo favor con todo el pueblo, yo siempre interpretaba que era el pueblo que venía en favor de nosotros. Pero cuando busqué bien en la traducción, dice que el pueblo administraba gracia y favor hacia todo el pueblo. Y eso a mí me impactó tan tremendamente. Yo dije, wow, lo que esto significa.
cómo nosotros, como decía anteriormente, tenemos para dar. Y cuando empezamos a dar, como dijo Pedro, aquel paralítico, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y comenzó a alabar al Señor. Eso es administrar gracia y favor, amado, amada. Tú lo tienes, pero lo tienes retenido. Tienes eso dentro de ti tan poderoso porque es el Espíritu Santo, no eres tú. Es el que está en ti, que hay que activarlo y hay que creerlo en fe. Dios te lo ha entregado. Él está en ti para que te desates gracia y favor a toda la gente. Y el Señor entonces va a estar añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos esta palabra tan poderosa. Señor, de nuevo nos sentimos que te hemos fallado, que hemos perdido el norte de nuestras vidas, que hemos perdido el propósito de nuestras vidas, que estamos mendigando lo que el mundo da y no estamos disfrutando lo que tú nos has entregado. Como dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Perdónanos, Señor, porque nos hemos desenfocado de lo que tú nos has entregado para dar. Señor, aquí estamos a tus pies. Aquí estamos, Señor. Usa nuestras manos, nuestros pies. Te entregamos nuestros miembros como instrumento de justicia. Ese es nuestro culto racional. Pero ayúdanos a que nuestra mente sea transformada, Espíritu Santo. Queremos transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. Queremos salir del egocentrismo, del egoísmo, del mundo centralizado en yo, de las oraciones centralizadas en yo, de la actividad de mi vida centralizada en yo. Y por eso somos míseros y no tenemos, porque no estamos buscando en la fuente correcta. Por eso nos arrepentimos y decidimos cambiar de dirección nuestra vida y dejarlo todo ese pasado queda atrás. Como dice el apóstol Pablo, los que están casados como si no lo estuviera, porque él lo pone en el sentido del llamado. Los que tienen hijos como si no lo tuvieran, porque sabemos, Señor, que el matrimonio, los hijos están para cumplir con la gran comisión, no para nosotros ser para nosotros, sino para ti. Todo lo que tenemos es tuyo y por eso te lo entregamos y por eso te pedimos perdón y decidimos en arrepentimiento cambiar de dirección. Espíritu Santo, derrama tu palabra en nuestros corazones y cámbialos. Que sea como una espada de doble filo que penetra y nos cambia cada vida que está escuchando este mensaje. Reciba el impacto de la palabra, la transformación de la palabra, el cambio de la mente y del corazón y de la visión y de los sentimientos y la dirección de su vida. Trae el avivamiento, Señor. Primero en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra casa de fe, en CN, en todas las iglesias que van a estar escuchando este mensaje. Gracias por esta oportunidad. Sí, nos despedimos de esta reunión, pero no de este llamado y de la presencia de tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Amados, les dejo con esta palabra, les dejo con esta bendición.